existe la tuberculosis pulmonar en neumología. Nosotros también dentro de la especialidad de traumatología tenemos la tuberculosis osteoarticular. Y esta generalmente es secundaria a un foco primario. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, si bien es poco frecuente, ¿sí?, puede afectar más a codos, hombros, caderas, rodillas y sobre todo a columna. En la columna tiene un nombre ya especial que se denomina mal de Pot. ¿Sí? Y obviamente como la tuberculosis pulmonar, esta tuberculosis osteoarticular también afecta más a personas inmunodeprimidas. ¿Cierto? Y con un foco primario generalmente pulmonar. Es de inicio insidioso, ¿sí?, con un dolor localizado en la región. Sí, puede inicialmente afectar pulmones, puede hacerse el diagnóstico a través de orina, a través de la saliva, a través de la tomografía, resonancia magnética, ¿sí? En la tuberculosis de cadera generalmente se manifiesta por una claudicación, una limitación funcional, caracterizada por un dolor a nivel de la ingle de rodilla, más que todo por la noche, ¿sí? No siempre se acompaña de fiebre. Cuando afecta rodilla, por ejemplo, no se acompaña de fiebre, de aumento de la temperatura local, ¿sí? Generalmente el inicio insidioso afecta la superficie articular y destruye, ¿no?, progresivamente las superficies articulares. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como habíamos mencionado, esta generalmente es secundaria a un foco primario, ¿ya? Y la tuberculosis extrapulmonar es muy poco frecuente, ¿no? Aquí dice muy frecuente, pero es muy poco frecuente la extrapulmonar. La siguiente, por favor. Entre las localizaciones de esta tuberculosis osteoarticular tenemos a nivel de las superficies articulares de la columna, espondilitis tuberculosa, ¿sí?, a nivel de la cadera y a nivel de rodilla. Siguiente, por favor. A nivel de la columna es más frecuente en ustedes en un 40% de los casos y se denomina, como habíamos indicado, mal de Pot. Siguiente, por favor. En cuanto a su clínica, esta se caracteriza por un dolor en la región. Hay una limitación funcional caracterizada por la rigidez articular. Hay trastornos de la marcha. La siguiente, por favor. Y sus complicaciones obviamente puede determinar un aumento de la curvatura torácica, ¿sí?, o un aumento de la curvatura lumbar. Generalmente es más a nivel de tórax. Y eso se caracteriza por la presencia de un absceso a nivel osteoarticular en la columna, ¿sí? Y eso con el tiempo puede provocar manifestaciones neurológicas de radiculopatías, es decir, compromiso de las raíces, sobre todo a nivel de los nervios intercostales. Siguiente, por favor.
Ahí están viendo ustedes en la imagen, dos vértebras ya colapsadas, están provocando un acuñamiento, ese acuñamiento va a provocar un aumento de la curvatura torácica. Siguiente. Esta es una imagen de una tomografía. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico es por el antecedente, como decíamos, es secundaria a un foco pulmonar, generalmente. Entonces ya existe ese antecedente. Luego, el dolor localizado en la región, los estudios radiológicos que nos van a determinar el nivel de compromiso de las vértebras. Y a nivel de laboratorio tenemos un aumento de la velocidad de BCG, aumentada, acelerada, quiero decir. Siguiente. Ahí está una imagen radiológica. Ustedes ven la flecha y hay un compromiso muy manifiesto. El foco del absceso va a tener que de alguna manera manifestarse externamente. Y lo va a hacer a través de los músculos psoas que están en esa región y que descienden hacia la pelvis y se unen al ilíaco para formar el músculo psoas ilíaco. Y con este van a venir al trocánter menor del fémur, donde ahí hace su fístula el absceso. Y por ahí es donde se manifiesta la infección de este foco. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al tratamiento, una vez realizados los exámenes complementarios, confirmado el diagnóstico de tuberculosis, entonces se tiene que hacer una inmovilización, para lo cual se utilizan férulas especiales. Estamos hablando principalmente en la de la columna, ¿verdad? En la de mal de Pot, porque si es en cadera también o en rodilla también se debe proceder a inmovilizar para evitar el peso, la carga del peso corporal. Utilizarán antibióticos antituberculosos como la estrepto, la isoniazida, el etambutol, la rifampicina. La combinación de dos antibióticos es mucho mejor, ¿sí? Drenar el absceso localizado, si es en cadera, rodilla o en columna, para evitar, ¿no?, que el absceso continúe y aumente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahí estamos viendo una de cadera. La frecuencia ustedes ahí tienen. Siguiente. En la de cadera lo que se manifiesta es el dolor, que se denomina a ese nivel coxalgia. ¿Sí? Hay las formas de presentación, ustedes tienen ahí. Siguiente. La clínica. Siguiente, por favor. Las complicaciones, generalmente la degeneración articular, esto puede provocar una luxación y obviamente eso provoca un acortamiento del miembro. Siguiente. En base a los antecedentes, a los exámenes clínicos del laboratorio y radiológicos, entonces hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y luego el tratamiento en base a los antibióticos específicos que hemos mencionado anteriormente. Y en fases avanzadas, la indicación de una artrodesis está presente. Eso significa que provocar una rigidez articular de la cadera, en este caso, para aliviar el dolor a través de métodos quirúrgicos. Siguiente. La de rodilla es menos frecuente, un 15%. Se denomina también tumor blanco. La característica es similar a la de la cadera. Siguiente.
El diagnóstico en base a los antecedentes, a los exámenes de laboratorio, radiológicos, y el tratamiento también incluye la inmovilización, los medicamentos contra la tuberculosis y en casos extremos la artrodesis. Siguiente, por favor. Otras localizaciones de esta enfermedad a nivel de la articulación sacroiliar, a nivel de las falanges de los dedos, en el carpo también puede darse, a nivel de codo, a nivel de hombro también, pero en menos frecuencia. Siguiente. Tobillo, están viendo imágenes ahí de tobillo. Siguiente. Rodilla. Siguiente. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, le escucha. ¿Alguna pregunta? De no ser así, entonces al siguiente enlace, por favor, vamos a esperar. Muy bien.